Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Dani Cultura. Ya sabéis, este proyecto de divulgación de permacultura, ecología, medio ambiente, etcétera, 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 incluso algo de ficción. Bueno, en fin. Ya sabéis la cantidad de cosas que poco a poco voy introduciendo en este proyecto de divulgación, sobre todo en el tema del podcast, que me gusta, ya no voy a decir experimentar, pero bueno, me gusta hacer cosas diferentes para no aburriros a vosotras y a vosotros y para no aburrirme yo. Porque si estuviese haciendo siempre contenidos de temas en concreto, y bueno, pues al final me cansaría, ya os lo digo yo. Sin embargo, tengo muchas cosas preparadas. Y hoy, por ejemplo, os voy a decir que el formato del episodio de hoy sencillamente es que yo os voy a hablar. Sin más, no tengo preparada más que unos temas escritos aquí a mano, como una pequeña escaleta que se suele decir para centrar los temas y hablar a partir de ahí de lo que surja, que ya sabéis que si a mí hay una cosa que me gusta, como a buen podcaster, esa cosa es hablar. Sí, y a pesar de que no, hay otro tipo de contenido que a mí también me gusta mucho y es muy improvisado, al igual que va a ser que es ese contenido en el que doy voz a vuestros comentarios. En esta ocasión no voy a leerlos, no voy a leer comentarios, sino que voy a, en definitiva, daros la chapa. Así que si no estáis preparadas o preparados para aguantar una buena chapa, pues gracias y hasta el próximo episodio. Pero no. Seguramente quien quiera escucharlo se va a quedar, porque ya sabéis que cuando yo me pongo a improvisar salen temas. Y sin más dilación, vamos a abordar el primero que tengo aquí escrito. Y tengo puesto: huerto, cambio de tiempo, por fin, con exclamaciones. Y efectivamente, cambio de tiempo, por fin, y eso le va a venir muy bien. ¿A quién? Al huerto. ¿Por qué? Porque ya el asunto empezaba a estar seco de más. Aquí por lo menos hacía 4 meses que no llovía. Esta última semana, desde el último episodio del podcast a hoy, que estoy grabándolo el viernes, es decir, ayer para vosotras y vosotros, si lo estáis escuchando el día de estreno, que suele ser los sábados, o suele ser, no, es siempre los sábados, pues llevamos una semana no de lluvia continua, pero sí han caído precipitaciones. Y eso a mí me va a venir fenómeno por muchos motivos. Uno de esos motivos es para que se empiece a reactivar el suelo. El suelo, podéis echarle humus de lombriz, podéis echarle estiércol de caballo, de burro, de vaca, de oveja, de lo que queráis. Podéis echarle bolitas azules NPK de esas que matan el suelo con todas las ganas. Así que no, eso no lo echéis. Eso no lo echéis. Podéis echar lo que queráis. Pero hay, amigas y amigos, como no llueva, como no haya humedad en el suelo, podéis hacer lo que queráis. Que el suelo va a estar parado, va a estar muerto. Prácticamente. Hay muchos elementos como esporas de hongo, como muchos microorganismos que entran en una especie de letargo. No es que mueran, pero están, digamos, pues aletargados. Así como muchas semillas de plantas perennes de pradera que están ahí en el banco de semillas del suelo. En los 2 primeros centímetros del suelo hay pues una cantidad de semillas alucinante. Es una cosa que nos agota y todos los años se va renovando. A no ser que lo hagamos rematadamente mal. Entonces, como digo, sin humedad
no hay nada. No se puede arrancar y ya empezaba a hacer falta. Bueno, si no llueve, pues claro, hay que aplicar riego. Por eso yo aplico una cosa que di en llamar en un vídeo del canal del YouTube, al cual os invito a que os suscribáis si no lo habéis hecho ya. Aplico una cosa que yo di en llamar riegos fantasma. ¿Por qué? Porque yo en algún bancal de los que tengo parados, o tengo sin ningún cultivo en concreto, yo siempre los riego. Evidentemente, no lo riego tanto como en un bancal en el que haya un cultivo, pero siempre me gusta mantener ahí cierta humedad, cierto tempero, que si bien igual no se nota en los, no sé decir, los 5 primeros centímetros del suelo, más abajo hay humedad, porque yo mantengo unos riegos residuales pues para precisamente que la vida no se detenga y tenga que arrancar otra vez en otoño y demás. La actividad de esos bancales se mantiene, si bien más baja, pero por lo menos cuando llegan las lluvias otoñales, pues no partimos desde tan abajo. Y entonces pues todo se activa mucho más. Siempre os lo recomiendo. Os recomiendo ese tipo de riegos fantasmas porque solo van a daros que beneficios. Entonces, como digo, a mí me va a venir muy bien por eso, para que el suelo se empiece a activar, para que el beneficio que le pueda otorgar el estiércol que le he aplicado hace una semana y media o algo así, o 2 semanas ya casi, pues esos beneficios sin el agua, sin la lluvia, no hay beneficio. Necesitamos esa lluvia. Y además también me va a facilitar el hecho de estas lluvias, el asunto que me va a facilitar es que el suelo va a estar más blando para poder hacer una pequeña descompactación en algunos bancales en los que voy a transicionar ya a los cultivos de otoño-invierno y además en un pequeño espacio que he reservado para sembrar centeno y ahí no me acuerdo cómo se llama esa leguminosa, no sé si se llama yero o algo así. Bueno, una leguminosa también que se siembra en esta época que va, bueno, pues ya sabéis los beneficios de las leguminosas, que además de la biomasa y de la materia orgánica que va a aportar esas plantas por las raíces y demás, además de como digo, por la biomasa, también son fijadoras de nitrógeno. Y al suelo de mi sistema, de mi huerto, le va a venir muy bien, porque es un suelo que pues tiene mucha falta pues de vida microbiana, de materia orgánica, seguramente de nitrógeno y etcétera y etcétera. Es un suelo pues que llevaba mucho tiempo inculto, es decir, no se cultivaba allí nada. Bueno, de hecho, lo que se cultivó allí fueron patatas siempre, pero hace pues igual más de 20 años y más de 25. Y lo que había eran frutales que se eliminaron no sé cuándo se eliminaron, pero va pasando el tiempo, pues igual casi 10 años, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ese suelo es un suelo que necesita amor. Y yo se lo estoy intentando dar, se lo doy mucho. De hecho, en las zonas donde cultivo, en los bancales, el suelo ha mejorado muchísimo, pero aún necesita más. Pero donde voy a hacer el centeno, o sembrar el centeno y esta leguminosa, ahí sí que no he hecho nada desde que estoy ahí, más que segar, retirar la cobertura vegetal en algunas zonas, en otras no, lo cual me ha beneficiado. ¿Por qué? Porque al mantener esa cobertura vegetal digamos, siega, bueno, que he dejado ahí, no me ha crecido tanto, por ejemplo, cardos y hierbas adventicias que me hubiesen dificultado mucho el manejo de esa zona. Esto lo puedo enlazar con muchos aprendizajes que he tenido últimamente en un curso de manejo holístico, de ganadería. Manejo holístico se refiere, es un tipo de manejo que, de hecho, uno de los episodios del podcast que mejor acogida ha tenido es uno que se llama Pastoreo Racional Boissan, el PRV. No es exactamente manejo holístico, pero en el manejo holístico se llevan a la práctica muchos manejos del PRV, del pastoreo racional
del pastoreo racional Boissin. Este pastoreo racional Boissin aboga por una rotación digamos, de los rebaños, apretando mucho a los animales. Es decir, si tenemos, imaginémonos, una tierra de 1 hectárea, pues no dejaríamos, imaginad que tenemos, pongamos el caso, 10 vacas. Pues no dejamos en esa hectárea, y recordemos que 1 hectárea es más o menos un campo de fútbol, no dejaríamos a esas 10 vacas a su libre albedrío, aunque en esa cantidad de espacio serían demasiadas vacas. Pero bueno, vamos para hacernos una idea. No dejaríamos a las vacas sueltas a su libre albedrío. ¿Por qué? Porque las vacas al final iban a escoger la hierba que más les iba a gustar, iban a dejar pues sus excrementos por aquí y por allá, y a las vacas no les mola. Digamos, andar comiendo entre sus excrementos. La orina les atrae, pero los excrementos no. Entonces, ¿qué se hace para mejorar esto? Pues digamos que esa hectárea la dividiríamos, pongámonos el caso, en 15 parcelitas. Pongámonos para hacernos una idea, 15 parcelas. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que en esas parcelas las dejamos ahí 2 días y las vamos rotando 2 días, 2 días, 2 días. Entonces, cuando vuelves a la primera ya ha pasado un mes. Entonces ya ahí hay unos rebrotes y demás. Esto es muy resumido, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que haciendo esto generamos lo que se conoce como el efecto rebaño. Y esto hace que el suelo se descompacte gracias a los cascos de los animales y, claro, dejamos ahí pues todo ese estiércol y esa orina en el suelo y pasamos a otra parcela. Entonces, ese suelo como que coge mucha carga microbiana, digamos que pone en funcionamiento ese banco de semillas del suelo, y entonces, ¿qué ocurre? Que el pasto aumenta muchísimo, muchísimo. Hay estudios que lo demuestran, etcétera. Eso es un poco el manejo holístico, y entonces el manejo holístico se centra sobre todo en el suelo y en el pasto, más que en los animales. Lo que pasa es que, claro, te centras en el suelo y en el pasto y al final se benefician los animales. En fin, como su propio nombre indica, es un sistema que mira todo de manera global. ¿Qué ocurre si no, digamos, dejamos un campo, y aquí es donde lo enlazo con esto que hice en esa parcelita de dejar siega, digamos, en el suelo sin recoger, y que yo conseguí que no creciese pasto, o sea, no creciesen hierbas adventicias que me iban a impedir el manejo por ciertas zonas? Bueno, crecen algunas, pero hay muchas que no han crecido. He mejorado mucho en la habitabilidad de ese espacio por el que yo paso en muchas ocasiones, y el año pasado fue un infierno porque había muchos cardos y era muy incómodo. Como digo, si, por ejemplo, dejamos esa hectárea en la que estábamos poniendo este ejemplo de las vacas, la dejamos sin que se coma, la dejamos en descanso, ¿no? Descanso 1, 2, 3, 4, 10 años. Paradójicamente no se va a generar en muchas ocasiones esa, digamos, transición a, digamos, zonas arbustivas, árboles y demás. No, hay muchos lugares en los que eso no ocurre. Lo que ocurre es que las plantas perennes que surgen de manera espontánea en el campo van a morir, y va a surgir la planta del año siguiente, y muere eso, y surge, y muere. Entonces, ¿qué pasa? Que si no va ningún animal a comer eso, pues el suelo acaba totalmente cubierto, y entonces cada vez crecen menos plantas. Y al final se va empobreciendo el suelo y se va desertificando, por decirlo así. Esto ya ha llevado a muchos años para adelante. Entonces, eso es lo que quise hacer, no desertificarlo, pero sí evitar que creciesen tantas plantas adventicias en esa zona. Si tuviese animales, pues no me interesaría eso, porque querría que creciese más pasto para que esos animales se alimentasen de lo que de manera natural y de manera espontánea crece en la tierra, y no tuviese yo que aplicar pues ninguna suplementación de alpacas o lo que sea, o piensos o granos o lo que sea. Esa es la idea del manejo holístico, pero a la contra, pues a mí me beneficia el hecho de que no salgan tantos cardos, y eso sí que lo he conseguido gracias a esto que os digo. Pero en esa zona, volviendo al tema del centeno,
tengo que hacer cosas, como por ejemplo descompactar, porque el suelo está como una peña, porque llevamos 4 meses o casi más sin lluvia. Entonces estas lluvias, perdón, me van a venir fenomenal para descompactar con la laya, con la horca. La mía es de un solo mango, no es la horca de doble mango, no la tengo. Y con un pequeño pase de azada, pues dejaré el suelo lo suficientemente suelto y con un tempero apropiado, ya que ha llovido, para empezar a sembrar ya el centeno y esa leguminosa de la que os hablo, que no me acuerdo del nombre. Y pues eso, empezar a ver el proceso del centeno, que tengo muchas ganas, es mi primera vez, gracias a Mark Tatanka, que nos ha metido a todas y a todos ganas de sembrar centeno. Hay un episodio del podcast en verano en el que hablé con Mark y él nos contaba sus manejos y son muy interesantes. Además, tiene un canal del YouTube al cual también os invito a que os suscribáis. Así que yo creo que después de 16 minutos de hablar del huerto, este tema lo tenemos. Así que imaginaos si van a seguir temas, porque tengo apuntados 6. Así que, bueno, este del huerto, bueno, también puedo deciros del huerto, perdón, que... Bueno, pues que tengo que transicionar, pues eso, por ejemplo, todavía tengo las plantas de tomate a ver si acaban de madurar los últimos que quedan, que no sé yo, y entonces tengo que dejarlo... Bueno, tengo que hacer varias rotaciones y ya tengo que empezar a preparar o pensar en la idea de poner los ajos, porque ya vamos para noviembre. Ya es que ya casi estamos en noviembre. Bueno, en fin, ese tipo de cosas. Ya hay que dejar preparadito el huerto de cara a otoño y casi ya invierno. Así que sí, vamos a dejar este tema zanjado, que encima os he hablado un poco de manejo holístico y bueno, puede que después también lo toque porque tengo aquí más temas. Bueno, la cuestión, siguiente tema, y tengo puesto bosque, cambio de tiempo, por fin. Es lo mismo, pero en otro territorio, en el bosque. Tengo muchas ganas de ir a mi territorio de campeo habitual, que para los más habituales y las más habituales, ya sabéis que es un bosque que tengo cerca de casa, cerca relativamente, está como a 10 kilómetros. Y bueno, tengo muchas ganas de ir, es por donde suelo pasear, porque a mí me gusta pasear por el monte, hombre. Y yo, de hecho, ya os dije la semana pasada que sigo con las piernas un poco machacadas. He tenido en este último año un par de operaciones y bueno, en fin, tengo problemillas que no me impiden caminar, porque de hecho es lo que tengo que hacer según los médicos. Entonces, pues yo camino. Lo que pasa es que a mí me gusta caminar por el bosque. ¿Qué le voy a hacer? Así que es por donde suelo ir a caminar cuando puedo. Evidentemente no voy todos los días. Pues cuando puedo voy una vez a la semana, las semanas que mejor 2, bueno, en fin, así. Entonces, tengo ganas de ir al bosque porque estará muy cambiado después de la última vez que fui a retirar la cámara de fototrampeo. Y esto ya fue hace... Pues antes de septiembre, creo que sí. Antes de septiembre, o sea, finales de agosto fue la última vez que fui. Y además, recuerdo que el último día que fui hacía un calor increíble y estaba todo aquello de moscas, mosquitos, tábanos. Bueno, me picó un tábano que parecía un gavilán. Virgen Santísima, vaya picotazo que me dio. Encima los tábanos te pican a través de la ropa. Bueno, fue criminal. Bueno, tuve que marchar prácticamente huido de allí porque no te dejaban ni a sol ni a sombra. Los tábanos, las moscas, fue incomodísimo. Hacía muchísimo calor, como os digo, estaba todo muy seco, salvo la zona donde tengo la cámara, o tenía, y bueno, la voy a volver a poner en el mismo sitio porque es una zona muy buena y que esconde cosas que ya os contaré y tengo muchas ganas de contaros, pero tengo que preparar un corto documental de esos que os va a molar. Es que os va a encantar. Es una zona especial porque tiene un punto de agua muy claro que la fauna ha ido aprovechando durante todo el verano y claro, ahí ha ido de todo. Ha ido todos los elementos del bosque, de ese bosque, han ido a beber ahí. Y cuando digo todos, es todos. Han ido aves de varios tipos, incluso alguna ave rapaz. Claro, en esa zona que hay humedad, hay muchos insectos. Como os digo, es incómodo si vas en agosto a finales con calor. Pero ¿qué pasa? Que por la noche es que también la cámara de fototrampeo ha pillado murciélagos, pero de un tamaño flipante. Es que he pillado muchas cosas. Bueno, y ahí no quiero adelantaros más cosas porque
porque hay cosas muy interesantes. La cuestión es que yo ya tengo ganas de ir al bosque, porque, como os digo, desde esa última vez a esta siguiente ya van a estar, el bosque ya está otoñado. Hojas caídas, árboles con las hojas amarillas, en fin, otra época en la que, bueno, el bosque está lleno de oportunidades y seguramente esté lleno de gente, porque encima ahora que ha llovido, pues habrá mucha gente que vaya a buscar setas. Así que es una cuestión que también tengo que tener en cuenta a la hora de poner la cámara de fototrampeo, porque a más personas en el bosque, más posibilidades hay de que me choricen la cámara, y no es interesante eso. Pero bueno, ya os digo que donde veo pongo la cámara es un lugar muy rebuscado, y hasta ahí puedo leer. Pero, como digo, tengo ganas de ver otra vez el bosque. Hace mucho que no voy. Y en esta época, fijaos que de cantidad, aparte de la gente que va al tema micológico, al tema de las setas, los animales cambian por completo su comportamiento. Por ejemplo, los corzos, por supuesto, ya no están en celo. Ahora ya, hasta que llegue la paridera de, por ejemplo, los corzos, los jabalíes, los lobos, zorros y demás, pues faltan meses, hasta febrero más o menos por ahí, pues no ocurre todo esto, esa explosión de nuevos integrantes del bosque. Entonces ahora hay una época en la que, por ejemplo, lobos van, digamos, controlando el perímetro más exterior de su territorio, y recordad que el territorio de un lobo puede abarcar unos 200 kilómetros cuadrados, los hay más grandes, los hay más pequeños, pero redondeando unos 200 kilómetros cuadrados, y esa es la parte más exterior. Hay ahora mismo seguramente, seguramente, cachorros del año, no de este año, sino del anterior, seguramente sean invitados a marcharse. Puede que esperen todavía un poco, quizás de cara al celo, que se producirá en enero o febrero, el celo de los lobos, pues ahí ya pues van a expulsar a los cachorros de este año, no del anterior. Entonces, ahí va a haber un movimiento de animales que es, no voy a decir fácil verles, pero bueno, es un momento de especial interés. Además, en el bosque por el que suelo ir, en mi territorio de campeo habitual, este año tengo ganas de controlar una zona que me queda un poquitín más alejada de donde suelo ir, pero bueno, caminando pues al final es una hora. Pero es una zona muy apartada en la que creo que pueda haber cosas muy interesantes. Creo que puede haber cosas muy interesantes porque seguramente no ande lejos de esa zona que tengo en mente partes importantes del territorio de los lobos, y hasta ahí voy a leer. No quiero dar pistas por si hay aquí alguien que quiere cazar lobos. Pero bueno, en fin. Tengo ganas de explorar una zona muy concreta del bosque y, bueno, en fin, tengo ganas. Además, hay otra, en esta época de lluvias, está guay también porque es una gloria seguir rastros. ¿Por qué? Es evidente, porque el terreno está más blando y los animales pueden dejar, dejan más cantidad pues de huellas y demás. Y ahora, por cierto, os voy a poner un pequeño consejito publicitario que ya sabréis cuál es para los más habituales y las más habituales, y voy a aprovechar para beber agua, porque se me está secando un poco la boca. Así que os dejo conmigo mismo. ¿Quieres ayudar al proyecto Dani Cultura? Puedes hacerlo de muchas maneras. Comparte el contenido con toda tu comunidad. Comenta, interactúa. Por supuesto, suscríbete al proyecto y únete a la comunidad del Telegram. ¿Quieres dar un pasito más? Hazte mecenas. Puedes hacerlo comprando merchandising en latostadora.com, en la tiendina de Dani Cultura, o haciéndote miembro del canal del YouTube por 1,99. Gracias por vuestro apoyo y gracias por vuestro tiempo.
Bueno, creo que voy a pasar de tema ya, voy a cerrar el tema bosque, porque como veis, al escucharme, cuando hablo de ir al monte, quizás estáis encontrando en mí pasión por ello, porque efectivamente siento pasión por ir a campear al monte, a rastrear fauna silvestre, a estudiar sus comportamientos. Tengo ganas de sacar la cámara que tengo parada desde hace, no la cámara de fototrampeo, sino la cámara de fotos así un poquitín más curiosa, para sacar fotos. Bueno, en fin, tengo ganas de hacer muchas cosas en el monte, pero he estado haciendo otras relacionadas, pero no iguales. De hecho, el siguiente tema, os voy a leer lo que tengo aquí apuntado. Temas relacionados con el pastoreo. ¿Qué ocurre cuando los rebaños dejan el puerto? Relevo generacional. Estos son 3 puntos de este siguiente bloque de tema. ¿Y qué mejor para separar estos dos bloques anteriores y iniciar este que... 11 encerro. Sí, señores y sí, señoras. Temas relacionados con el pastoreo. Como bien sabéis, he estado haciendo un curso de pastoreo que ha tenido unas prácticas en puerto y en lugar de dar los paseos por mi bosque de campeo habitual, pues los he estado dando por otro bosque diferente, pero al final estaba dando paseos sin más, porque puede que penséis, joder, pues vaya como te has machacado. Bueno, en realidad ha sido ir a dar paseos, básicamente, y estar sentado mucho tiempo, porque al final en el puerto los manejos que se tienen de las ovejas, pues bueno, las ovejas es que en realidad lo hacen todo. Encima más el rebaño en el que he estado, que ya conocen ese puerto porque han estado más años, han estado... Con este creo que es el tercer año que las mismas ovejas, digamos, pues con la recría que hayan tenido y demás, digamos, la reposición de otros animales que hayan fallecido por mayores o porque los hayan vendido o lo que sea, pero ese rebaño como tal, con los perros y tal, llevan 3 años yendo al mismo puerto. ¿Qué ocurre? Que se lo conocen de memoria. A nada que ya te encamines a hacer a plantear un espacio de pastoreo, ellas ya van solas. Ya van solas. De hecho, los perros de careo, los perros pastores, ahí también trabajan muy poco, porque al final son dos o tres momentos en los que se las empuja en una dirección o en otra. Igual casi las empujas para volver al chozo o al pueblo donde estén en cada momento. Entonces es una zona muy fácil, las ovejas no... es que ya se lo conocen, en fin. Ese manejo que hay en los puertos, a no ser, y todo también depende mucho de los puertos, de cómo sean en concretos, pero como digo, este es muy fácil, pues el manejo ahí en los puertos, pues poca ciencia tiene. Quienes más tendrían que trabajar son los perros de careo. Pero también pueden pasar cosas, yo que sé, patas rotas. De hecho, ahí ha habido un par de patas rotas, un corte así un poco feo, algunas heridas que les salen. Ellas tienen como por las axilas de las patas de delante, les salen como una especie de granos gigantes del tamaño de un puño de una persona y de repente explotan. Y claro, les sale un agujero y eso hay que curárselo, hay que... echarles como un spray antiparasitario, porque si no tienen miasis, creo que se dice, que es al final que les llega la mosca y pone huevos, y que sale de ahí pues gusanos, y tienen gusanos en la herida, que suena muy asqueroso, pero al final estás hecho y yo no es que esté especialmente hecho, pero bueno, a mí ese tipo de cosas como que no me dan asco ni nada. Entonces, bueno, hay que tener cuidado ahí, a echarle un antiséptico, betadine mismo, se les echa betadine, el que te puedes echar tú en la herida, o yo, claro. Y poco manejo más tienen, la verdad que poca cosa más. Al final caminas 20 metros, descansas. Caminas otros 30, descansas otro rato. Depende del ritmo que lleven ellas de pasto. Sobre todo al principio del verano, en el que fui un par de veces sin más. Yo he ido más a final de temporada. Pero al principio de temporada, pues fui alguna vez y claro, ahí estaba todo bastante más verde que ahora a última hora, que ya está todo muy comido. Pero bueno, al final es la idea, que se coman todo el pasto que hay en el puerto.
para que gracias a ese efecto rebaño, y volvemos a lo de antes, rebrote todo más y digamos, se controle la matorralización y salga más pasto que al final el año que viene va a volver a ser comido por otro rebaño o por el mismo y así sucesivamente. Y así es como lleva haciéndose 10.000 años. El otro día, teniendo una conversación hablando de qué había estado haciendo últimamente y comenté lo del tema del manejo holístico y lo expliqué un poco. Y claro, me decían, sí, seguro que eso lo hacen los pastores antiguos. Pues efectivamente, no exactamente, pero los pastores antiguos y pastoras, que también había antes, esas personas de antaño que manejaban los rebaños, por supuesto que rotaban. Por supuesto que rotaban, porque comprendían mucho mejor el funcionamiento de la naturaleza y de los pastos y de los puertos y de las dehesas y de todo que ahora. Y entonces ellos sabían, y ellas, que una rotación correcta de los pastos iba a suponer que el día de mañana, es decir, el año siguiente, iban a tener más comida. No podían esquilmar todo. Otra cosa son los sobrepastoreos que se produjeron, si buscáis algo de información por internet, en el siglo XIX, XVIII, XIX, por ahí, los montes de la península ibérica estaban absolutamente esquilmados. ¿Por qué? Por muchas razones. Y una de ellas fue el sobrepastoreo. ¿Por qué? Porque una de las mayores riquezas que tuvo la corona de Castilla primero y después el reino de España era precisamente la lana. La lana es lo que dio riqueza a España, a la corona de Castilla, a la corona de Aragón, en la situación administrativa que tuviese en cada momento, ya me entendéis. España, para resumirlo. Incluso ni siquiera, las ovejas era como algo que estaba absolutamente prohibido sacar de España para que ningún otro país europeo, ni de ningún sitio, pudiese hacerse con esas ovejas y esa genética de cara a hacer competencia a ese mercado de la lana española. ¿Qué ocurrió? Que con el paso de los años, pues los reyes del reino pues empezaron a hacer regalos a otros reinos vecinos. Ay, mirad, os regalamos estas 6 ovejas merinas extraordinarias. ¿Qué pasó? Que los demás reinos de Europa sabían cuál era una de las riquezas más importantes de España, y era la lana. ¿Qué pasó? Que al final se quedaron con la genética. Y al fin y a la postre lo que ha ocurrido es que a día de hoy la mejor genética de ovejas merinas de origen español están en Australia, están en Nueva Zelanda, están en Uruguay, están en Argentina, porque han trabajado mucho mejor la genética para mejorar la lana que aquí. Lo que se ha generado, sobre todo pues en Australia y en Nueva Zelanda, y si no que alguien me corrija, lo que han trabajado ahí a través de selecciones genéticas y demás es conseguir una fibra, es decir, unos pelos, la lana al final es pelo enredado. Lo que han conseguido son pelos más largos y más finos. Han conseguido eso. ¿Qué ocurre? Que esa lana es de una extraordinaria calidad y no pica. ¿Por qué pica? Lo típico que dicen, esta lana pica. Porque es una lana de peor calidad y los pelos son más gruesos y más cortos. Y entonces al final, pues te pica. ¿Un pelo de una persona largo te pica? No. ¿El pelo de la barba te pica? Sí. Pues es que es más gordo y más corto. Una melena bien cuidada, pues es más lisa, más fina y más larga y no te pica. Es un poco eso. Resumiéndolo todo mucho, que os quede claro. Pero ese tipo de cosas pasaron en el pasado. Entonces, ya me he ido perdiendo porque ya veis que estoy parlanchín. Pero eso es lo que ha pasado con el tema de las ovejas y ahora, fijaos, que la lana, al menos aquí en España, se ha convertido en un residuo. ¡Ja! Un residuo. Hay personas que están trabajando para que eso cambie. Ahora ya se empieza a compostar, al menos, por lo menos, pues deja de ser un residuo, basura que haya que quemar, pues para convertirse al final en materia orgánica que introducir de nuevo en los suelos. Raúl, ya sabéis, el amigo de Jairo de Entomopatía con Jairo, otro canal al cual os invito
a que os suscribáis. De hecho, creo que Raúl también tiene un canal del YouTube, no sé, El Señor de las Gallines o de las Gallinas o algo así se llama, creo. Bueno, Raúl es un chico que está haciendo un estudio muy importante para intentar que efectivamente la lana deje de ser un residuo y un problema. Y lo que está intentando conseguir es que la lana se utilice como acolchado. De hecho, ya habéis visto que en mi canal del YouTube yo he acolchado con pelo de perro, que vendría a ser una cosa muy parecida. Pero claro, ¿qué ocurre? La lana, yo creo, bueno, depende de en qué circunstancias puede ser buen acolchado o mal acolchado. Es que el tema de los acolchados puede que dé problemas en unas circunstancias y en otras no, en fin. Pero desde luego, la lana tiene que tener una utilidad. Bueno, y por supuesto para elaborar prendas. Porque quizás, y aquí podemos enlazarlo también con temas de consumo, igual tendríamos que comprar más cosas de lana y no de plástico, porque al final todos acabamos vistiendo con plástico. Igual ese tipo de fibras son mucho más saludables para el cuerpo y para el medio ambiente que fibras sintéticas que al final son hilos de plástico, ¿no? Entonces, y eso pondría en valor una industria pues que puede ser muy importante y al final evitar que un recurso que podría ser de primer orden, de primera magnitud, pues no sea un desperdicio, ¿no? Y que a las ganaderas y a los ganaderos no les suponga pues al final un gasto, porque es que no les pagan nada por la lana. Creo que ahora la cosa está mejorando un poquitín, pero un poquitín, ¿eh? Por 4 personas que están haciendo algún trabajo especial para ello. Voy a echar un traguín de agua. ¡Ah, qué rica! Es que además hoy me he propuesto no hacer ningún parón. Así que, mira, ya llevamos 37 minutos aproximadamente y seguimos, porque tengo todavía muchos más temas. De hecho, este todavía no ha terminado. Porque ¿qué ocurre cuando las ovejas, o los rebaños en general, también de vacas pueden ser, de caballos y lo que sea, dejan el puerto? Pues que de manera natural, de hecho las ovejas a última hora, como ya empezaba a hacer algo de frío, les costaba muchísimo subir. Ellas, lo que era subir, no les molaba. Ellas tiraban para el pueblo. Había muchos días que obligarlas a que, porque igual por lo que sea, porque había que pastorear un determinado lugar y que no estaba cerca del pueblo, sino que estaba arriba, pues había que empujarlas para arriba. Entonces les costaba. Pero lo conseguíamos. Entonces el frío a estos animales les marca mucho digamos, la manera de comportarse. Por ejemplo, esto es lo más evidente. Al final los rumiantes comen durante 8 horas, rumian durante 8 horas y duermen durante 8 horas. Más o menos es así. No de manera constante, pues igual pastan 2 horas, rumian hora y media, bueno, así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con el calor, por ejemplo, en julio, su comportamiento era claro. Salían a las 8 de la mañana, por poner un ejemplo, a las 8 y media, 9. 8 y media, 9. Estaban hasta la 1 de la tarde pastando, estaban más o menos hasta la 1, 12 y media, dependía del calor. Pero cuando más calor hacía, ellas se apelotonaban, cerraban mucho, mucho, mucho el rebaño. De esta manera, pues se van dando sombra las unas a las otras. También igual se ponían debajo de algún árbol o lo que fuese. Y entonces estaban sesteando y rumiando, pues igual hasta las 5 o las 6 de la tarde. Y después continuaban. Volvían a salir, empezaban a activarse, pues igual a las 5 y media, a las 6, y estaban pues pastando igual hasta las 8 y media, momento en el cual ya había que ir acercándose pues a donde estuviese el redil en esa jornada en concreto. Pero ahora, en la última época en el puerto, pues eso, a finales de septiembre, primeros de octubre, que ya estas aguantaron mucho ahí, ¿eh? Había muchos rebaños que ya a mediados de septiembre bajaban, sobre todo los que trashuman a pie, a mediados de septiembre, a partir del 15 de septiembre ya muchos ya van para abajo. Hay varios rebaños que vienen desde Trujillo aquí, Trujillo, Extremadura, y todavía lo hacen a pie. Entonces, ahora lo que hacían las ovejas era, evidentemente, amanece más tarde, entonces igual la jornada comenzaba a las 10 de la mañana. Y entonces
La mayor diferencia es que empezaban a tener comportamientos bastante erráticos, no sabías lo que iban a hacer. Igual si la temperatura les agradaba o porque estuvieses justo en las faldas de algún tipo de monte que les protegiese algo de los vientos o lo que fuese, o les diese el sol, pues igual si se esteaban un poco ahí a eso de la 1 o las 3 de la tarde, igual, pero es que no sabías. Pero tenían comportamientos más erráticos, sobre todo, ya os digo, no les molaba subir. No tenían un periodo a mitad de tarde de sesteo tan grande. Claro, las horas del sol al final también te dictan un poco ese tema. Y es una de las cosas guays de estar allí, que al final, como vives un poco al ritmo que te marcan las ovejas y la naturaleza en general, pues vives también a ese ritmo. De hecho, os tengo que decir que yo hacía años que no dormía tanto. Cuando los días, porque no he estado de seguido, ya lo sabéis, pues he subido igual un par de días, 3, lo que fuese, en cada época. ¿Qué ocurre? Pues que hacía tiempo que no dormía tanto. ¿Por qué? Porque iba un poco al ritmo pues del sol, de la noche, de las ovejas, te mecía un poco los elementos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo igual había días que a las 10:30 de la noche ya estaba durmiendo. Y después nos levantábamos a las 8:30 en esa época. Entonces, igual dormía 10 horas, algún día 11, en fin, he dormido mucho cuando subí allí. Yo normalmente, por unas cosas u otras, aquí en casa pues duermo mucho menos. Pues igual duermo el día que más, 7 horas y media, 8, el día que más. Pero muchos días igual duermo 5 o 6, depende. En fin, sé que es una cosa que tendría que mejorar, pero bueno. Si no, hay veces que el día no me da y entonces aprovecho por la mañana, bueno, lo que sea. Entonces, está guay también eso de ser mecido por los elementos de cara a, pues eso, bueno, al final, si nos dejásemos guiar un poco por la naturaleza, seguramente viviríamos muchísimo mejor y más felices. Pero como os digo, ¿qué ocurre cuando los rebaños dejan el puerto? Pues eso, hay muchos que van trashumando hasta Extremadura, o hay otros que hacen no es transhumancia, sino se llama transterminancia, que esos son movimientos de ganado pues de menos de 100 kilómetros. Entonces hay gente, imaginaos, pues de un pueblo que está en el valle, digamos en la ribera de un río, y tienen un puerto. Pues suben al puerto, que está a 20 kilómetros, y lo bajan el ganado, pues eso, en septiembre, en octubre, muchas veces cuando les empuja el frío. Entonces eso es transterminancia, pero eso es lo que hacen. Entonces, por ejemplo, en el caso de las ovejas que yo he conocido, ahora mismo están en Huelva, están en una dehesa y allí pues tienen... Claro, ¿qué ocurre? Que en esta primera parte del otoño, desde que ellas llegaron allí, que fue el día 17, bueno, el día 16 ya llegaron, seguramente les hayan tenido que suplementar con alpacas o lo que sea, con forraje. ¿Por qué? Porque no ha llovido. Entonces, lo que pasa a finales de septiembre, si llueve, o a primeros de octubre, si llueve, insisto, es que se da un rebrote del pasto, que se conoce como la otoñada. Esa otoñada pues les da un impulso, sobre todo ahí abajo en Huelva, en Extremadura y demás, porque las temperaturas no son tan bajas como aquí arriba, en León, por ejemplo. Entonces les dan esa otoñada que les da pasto. Pero claro, si no llueve, lo que decíamos al principio, no agua, no party. Entonces, ¿qué pasa? No hay otoñada. Entonces, ¿qué pasa? Que las ovejas no tienen que comer. Por eso siempre hay que tener una reserva forrajera de una u otra forma. O en un pasto que no, o en una finca que no hayamos tocado, o haciendo heno, o lo que sea. Bueno, es una cuestión muy curiosa esto de la gestión de pastos, pero muy, muy interesante. Muy interesante, de verdad. Os recomiendo que si encontráis algún curso de gestión de pastos, aunque sea pequeño y corto, os apuntéis, porque es una cuestión interesantísima. Y tengo aquí otro tema que pone relevo generacional dentro de este asunto de pastoreo, y es que, sinceramente, después de llevar el curso, empezó a finales de enero, principios de febrero, estuvimos muchos meses de teoría. ¿Qué ocurre? Que, bueno, yo he generado una red de contactos al final, el típico grupo del WhatsApp, después esas personas te conducen a otras, las otras a unas, bueno, en fin, se ha generado ahí unas sinergias, que se llama, muy interesantes. Y una de las conclusiones a las que llego,
después de prácticamente estos 9 meses, 10 de curso y de relaciones, digamos, pastoriles, es que relevo generacional para estos asuntos sí hay. Lo repito, relevo generacional para el tema del pastoreo sí hay. Y no poco. No hay poco relevo generacional en este asunto. De verdad que no. El tema de esto es que hay muchos problemas anejos a todo esto de dedicarse a la ganadería. Para empezar, si te quieres dedicar a la ganadería como ganadero, como tal, poniendo tus animales y todo el rollo, es una cuestión harto complicada. Si no has heredado, estamos hablando si no has heredado. Porque si tu familia se ha dedicado toda la vida a eso, pues jolín, haces el curso de incorporación a la industria agraria, algo así se llama, un curso que hay que hacer. Y nada, y ya empiezas, coges las riendas de ese asunto que seguramente lleves mamando desde pequeño o desde pequeña y para adelante. Y ya está, y no hay más ciencia. Después tú puedes hacer manejo holístico, puedes hacer manejo convencional, puedes hacer lo que quieras. Pero es mucho más fácil. Eso por un lado. Pero ¿qué pasa? Que si empiezas desde cero, prácticamente... Y no quiero quitarle la ilusión a nadie, pero prácticamente es una locura, ¿eh? Eso es una locura absoluta. Se puede empezar, pero como una actividad, ¿cómo decirlo? Complementaria a otra. Voy a echar un traguito. Uy, estoy hablando mucho, ¿eh? Bueno, como digo, como una actividad complementaria a otra que ya se tenga. Entonces así, bueno, puedes ir empezando poco a poco. Igual dentro de 10 años, pues ya te dedicas a eso. Porque has aprendido, has hecho cursos, te has hecho tu composición de lugar, te has visto has visto las posibilidades que tienes, has hecho más contactos y demás. Pero claro, aquí hay muchas trampas dentro de este mundillo, porque ese relevo generacional también se golpea de cabeza con otras realidades. Como digo, si te incorporas en este formato, pues eso, poniendo tu propio ganado y demás, si has heredado bien, es más fácil que si no lo has hecho. Y entonces yo eso lo veo más como una actividad complementaria que con el tiempo pueda ir ganando peso en tu vida, por decirlo así. Pero hay otras maneras de dedicarse a esto, como por ejemplo convirtiéndote en pastor o trabajando en algún tipo de explotación ganadera. Ambas cosas son posibles. Pero te ves, como digo, con otros problemas que no tienen nada que ver, o bueno, no tienen nada, no tienen que ver directamente con la ganadería. Por ejemplo, el tan manido problema de la vivienda. Por supuesto que te encuentras con esos problemas. ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque si te tienes que ir a vivir a un pueblo, pues te ves con que las casas en los pueblos son carísimas, ahí no alquila una casa nadie y además te encuentras con otro problema, el problema de la propiedad de la tierra. El problema de la propiedad de la tierra está aquí, qué sé yo, desde la Edad Media. Y sigue estando, así como la lucha de clases es algo que quieren hacernos olvidar para que no tengamos un sentimiento de clase. Igual esto está sonando muy comunista. Pero bueno, ya me entendéis. Pero es verdad. Pues el problema de la tierra, el problema de la propiedad de la tierra sigue tan vigente como en el siglo XV. Es así, porque si, por ejemplo, quieres empezar algo, te ves con un impedimento, y es que las fincas ya son de gente. Y hay gente que no quiere ceder las fincas. Y no te encuentres en un lugar, en un pueblo, en el que ya hay un ganadero o dos, porque te ve inmediatamente como un problema, porque claro, es más gente a compartir pastos. Después también hay zonas comunales, pero ahí hay en el rural, como se dice, en el rural, en los pueblos, al fin y al cabo, pues hay muchas refriegas, por decirlo así, y muchos tira y afloja. Y al final, yo acabo siempre llegando a la misma conclusión, que el factor humano es el ingrediente más complicado de todo sistema permacultural, de todo diseño que hagas de permacultura. El factor humano es al final el más importante, el que tienes que tener más atado a la hora de cambiar de vida. El factor humano, porque al final si encuentras vivienda, imaginaos, por ejemplo,
Encuentras una casa en un pueblo, genial, te ofrecen tierras, tienes hasta trabajo, pero el factor humano, si por ejemplo en tu familia, en tu grupo familiar, no todo el mundo va en esa dirección, pues ese es el factor humano, eso es lo más importante. Porque como no se vaya en la misma dirección, mal vamos, porque va a haber problemas. Va a haber problemas. Todos los diseños, sistemas permaculturales, muchas veces, no voy a decir todos, pero muchos fallan y se van al traste precisamente por este problema del factor humano. De hecho, es uno de los temas que tengo pendiente de empezar a escribir un asunto de la importancia del factor humano y quiero traerlo aquí al podcast como episodio porque me parece algo muy interesante a tratar. El factor humano en muchas cosas, como elemento importantísimo y crucial a la hora de emprender cualquier cosa, porque que no se nos olvide nunca, somos personas todo el rato. Todo el santo rato somos seres humanos. Entonces ahí, pues ya sabemos cómo somos, hay tiranteces, no las hay filias y fobias, etcétera. Hay problemillas. Y bueno, ¿cuánto llevamos? 50 minutos. Muy buena. Sabía yo que iba a dar de sí. De hecho, sigo teniendo temas, por ejemplo, vamos a ir cerrando esto bueno, lo que os decía, relevo generacional sí hay. Para ir cerrando y para rematarlo bien. ¿Por qué? Porque no he pasado un poco de puntillas por esto de trabajar de pastor o trabajar en una explotación ganadera. Trabajar de pastor es una cosa absolutamente digna y es una cosa que si te gusta el monte y te gusta digamos, el trato con los animales y con la naturaleza en sí misma, es algo que podríamos calificar como algo maravilloso si te gustan todo ese tipo de cosas. De verdad que sí, Pero tiene otros componentes como cierto nomadismo, es una cosa que yo siempre que puedo planteo, a todo pastor al que veo y gente relacionada con este sector les planteo el tema del nomadismo, porque claro, es verdad que tiene un componente de, bueno, pues de nomadismo, pues de una temporada tengo que estar fuera de casa. Pero bueno, es cierto que, por ejemplo, alguien que trabaje de comercial también tiene nomadismo. Y mucho, la verdad que sí. Entonces, bueno, depende de cómo se afronten las cosas. Pero si, no lo había pensado nunca. Si tú trabajas de pastor o trabajas de comercial de una firma de ropa y que tienes que ir vendiendo por toda España, al final tienes un nomadismo constante. Y, por ejemplo, un pastor o una pastora tienen un cierto nomadismo en la época veraniega, porque si después vas a trabajar a una explotación, bueno, pero es verdad que tienes una temporalidad laboral que eso habría que verlo. Y hay otra cosa, bueno, es que esto es un temazo, la verdad es que esto sería para hablar 2 horas o 3. Creo que ya lo he tocado alguna vez, pero el tema de los pastores está sin regular. No sé si hay un convenio concreto por ahí, creo que hay algo, pero creo que, bueno, no lo estoy muy seguro. Yo creo que se rigen por algún tipo de normativa, pero no estoy muy seguro. Pero un convenio específico de pastores, no lo hay. Y no tienen unión. O sea, no hay como, así como se conocen todas y todos los que trabajan en ese sector, o no todas, pero sí muchas personas que se dedican al pastoreo, y al final, si no conoces directamente a uno, preguntando a alguno de tus contactos, lo conocen seguro. A mí me ha pasado y acabo de empezar, imaginaos. Pues, ¿qué pasa? Que no tienen como una unión de cara a ir en la misma dirección a la hora de pedir, digamos, pues ese tipo de derechos laborales, al final, como en todos los trabajos, porque el tema del pastoreo es un trabajo como cualquier otro, como os digo, como un comercial, como un operario, como un albañil, como una camarera, como, ¿qué deciros? Yo qué sé, un camarero de pisos, lo que sea. En fin. Entonces, esto es igual. Y a mí me parece que deberían de unirse de alguna manera. Y he mantenido muchos debates al respecto en este verano acerca de eso, que de alguna manera habría que aglutinarse pues como en una asociación. Igual no hay que pensar en la meta, sino en el recorrido hasta llegar a esa meta.
pues igual primero hay que constituirse como una especie de asociación, y esa asociación pues tener ciertas ventajas para los asociados, como por ejemplo, qué sé yo, pues poneros en contacto pues de cara a buscar curro, o, bueno, no sé, cosas así, poco a poco, y quizás eso aglutine de alguna manera, y una vez que aglutine, pues ya pues pedir ciertos derechos laborales, ir con cierta fuerza a la hora de que te vayan a ofrecer un puesto de trabajo en la temporada de verano y que no te encuentres con que el chozo son 4 piedras y una sombrilla y que es una cosa inhabitable. Y ese tipo de cosas tienen que estar reguladas. A mí si me ofreces trabajo, pues me tienes que ofrecer un chozo, pues que sea una historia habitable, un día de descanso a la semana, que menos para desconectar un poco, etcétera. Bueno, en fin, ese tipo de cosas que se me escapan a mí porque ya os digo que, como quien dice, como quien dice, no, acabo de empezar. Pero creo que serían temas interesantes a tratar. Y creo que voy a cerrar este tema sí, este tema. Tengo aquí otro tema que pongo curso de manejo holístico, pero ya os he hablado un poco al respecto. Así que de este voy a pasar, ya no de puntillas, sino, paso a toda velocidad. Y tengo otro tema aquí que pongo otoño como estación, mi reconciliación con ella. Hace años, para mí el otoño era, ¿cómo deciros? Una mierda. Bueno, ¿por qué? Porque yo soy un adorador del calor, me gusta el calor, me gusta el sol, la luz, para mí es muy importante la luz. Viví hace unos años en Londres y me afectó muchísimo la falta de luz, hasta tal punto que me fui de allí. Y una de las razones principales era porque me afectaba mucho que no hubiese luz. Muchísimo. Muchísimo que sí, de verdad, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, de repente pasas del verano. Yo ya en agosto a finales ya digo, "Ay, fíjate, ya se hace de noche antes". Yo hace años ya me rayaba ahí a finales de agosto. Imaginaos cuando llega el cambio de hora, que por cierto es este fin de semana. A las 3 son las 2. Sí, que igual dicen que es el último cambio, que bueno, lo llevan diciendo ya años. Ya voy a hablar después de eso. Después de esto voy a hablar de eso. Maldita sea. La cuestión es que, pues eso, llegaba ya el cambio de hora. Bueno, yo llegaba en noviembre y yo me quería tirar por un barranco, porque es que mal tiempo, o bueno, ahora lo pienso, lo identifico como bueno según qué circunstancias. Por eso digo que tengo una reconciliación con el otoño. Bueno, pues eso. Yo quizás hace años estaba menos conectado con la tierra, con la naturaleza no tanto, pero sí con por decirlo así, los procesos ecosistémicos. Entonces, ¿qué pasa? Que con el paso del tiempo, desde hace ya pues 10 años, me he ido reconectando, porque de niño y jovenzuelo estaba muy unido a la naturaleza, mucho, mucho. Y ahora estoy metido hasta las trancas dentro de la naturaleza. Yo prácticamente ya tengo raíces. No tengo pies, tengo raíces. Pero ahí pues hay una época juvenil pues que igual te desconectas de esos asuntos. Estás a otro rollo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que mi reconexión con la naturaleza me ha hecho identificar el otoño como una estación formidable. Es que al final es una estación de recolecta, de recogida de frutos, yo qué sé, de comer higos, de comer castañas, que este año las castañas del Bierzo, esos fuegos han acabado con muchos castaños centenarios, pero bueno, un recuerdo desde aquí para toda la gente afectada de aquí de León y de cualquier zona. Extremadura también ha tenido problemas y tal. En fin, vaya drama. De hecho, este año para mí ha sido duro. Esa época de los incendios, porque a mí me duele todo eso como que me queman una mano, de verdad, porque me duele mucho. A mí yo os estoy diciendo que tengo como mucha unión por lo que es la naturaleza y todo eso pues me duele mucho. Entonces, bueno, pero eso, el otoño al final, pues el momento de hacer compotas, empiezan ya a venir las manzanas deliciosas, recién cogidas del árbol, hacer salsa de tomate para embotar. Buah, muchas cosas y muy ricas. Y además, como os dije al principio, empiezan a venir las lluvias y empieza a reactivarse el suelo.
Hay otoñada de cara, por ejemplo, a rebaños. Si tienes animales, pues eso es una gloria, esas lluvias, en fin. Yo en la estación de otoño me he reconciliado ya hace muchos años ya hace años ya con ella. Y entonces, pues es una estación que podríamos calificar como muy bonita. Muy bonita. Todas las estaciones tienen su aquel. Pero el otoño cada vez me gusta más y encima empiezas ya como con ese frío y esos primeros momentos de abrigarte son como muy apacibles, un buen potaje, yo qué sé. Bueno, ya sabéis todo ese tipo de cosas que podéis tener en la cabeza vosotras y vosotros y bueno, pues yo me he ido reconciliando. Pero centrándonos en el cambio de hora, que me parece un tema muy interesante. Eso es un temazo, ¿eh? Porque claro, la gente yo creo que cuando no quiere que cambien la hora, yo creo que en muchas ocasiones piensan que si no cambiamos la hora va a seguir haciéndose de noche a las 10 a las 10 de la tarde, ¿no? O de la noche. Y en realidad en España tenemos una distorsión ahí muy gorda, ¿eh? Muy gorda, porque ahora mismo tenemos la misma hora, creo que en Polonia. ¿No? Entonces, ahí hay una disonancia muy grande, muy heavy. De hecho, tendríamos que tener la hora de Portugal y de Inglaterra. El meridiano de Greenwich o Greenwich, o como queréis llamarlo, pasa por Zaragoza. Sé que es otro tipo de cosas las que dictan ese tipo de usos horarios, pero, en fin, deberíamos de tener ese horario. Ya sabemos que en tiempos de la dictadura franquista, pues quisimos tener la hora de Alemania, por lo que sea. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una disonancia. ¿Qué ocurre? Que la hora que dejarían en teoría sería la de invierno, que si es la que hay ahora, es decir, la misma que hay en Francia, en Alemania, en Italia y demás, bueno, pues ni tan mal. No está mal, pero imaginaos por un momento que ponen la hora que debería de haber en España. O sea, es decir, que la península ibérica, Portugal y España, tuviesen la misma hora. Pues igual en verano se hace de noche a las 8 de la tarde. Por no hablar del invierno que se haría de noche a las 4. A las 4:15 igual ya es de noche. Analizad eso, es interesante. Pero es como con la hora que viví. Por ejemplo, mi abuela, que en paz descanse la mujer, persona fundamental en mi vida, por cierto, pero con el tema este de los cambios de hora eran unas risas, la verdad, porque ella se volvía tarumba. O sea, quiero decir, estaba rabiada porque decía, hablaba de la hora oficial y la hora solar y que no, que esta no era nuestra hora, porque claro, ella, que murió con 93 años, ahí la tenemos, pues 93, no más, 95, murió con 95 añazos mi abuelina, qué maja. 95, no iba a cumplir los 96. Espera, ¿nació en el 23? Sí, 95. No llegó a cumplir los 96. La cuestión. Imaginaos, ella, joder, en la guerra civil era moza, tenía 13 años. Es decir, ella vivió otras realidades. Otras realidades muy diferentes a las que hay ahora. Pues eso, como que la hora no se había igualado con la de Alemania y no había ni cambios de hora ni nada, que este cambio de hora empezó a generarse por una crisis del petróleo en los años 70 para ahorrar combustible y energía, que según los estudios al parecer eso no ahorra un pimiento. En fin, la cuestión es que esto es un temazo, porque pensad si nos igualan con la hora que deberíamos de tener, que es la de Portugal. Pues igual en invierno se hace de noche a las 4. ¿Y entonces eso en qué repercute? Pues que igual no tendríamos que tener estos horarios abusivos que son tan dañinos en realidad para el cuerpo. Es decir, igual que los comercios se abran a las 10 de la mañana, pues no es una buena idea. Igual tendrían que abrirse a las 8. Pero claro, sería como retrasar nuestra manera de vivir y tener un horario, pues eso que llaman el horario europeo. Es que los únicos que tenemos un horario dispar somos nosotros, aquí en España. Pensadlo por un momento. De hecho, en Londres, volviendo a relacionarlo cuando vivía allí, claro, una de las cosas era que yo muchas veces iba a tomarme una pinta a las 6 de la tarde y claro, decían, ¿qué pinta tomas a las 6 de la tarde? Si estábamos cenados. No sé, es curioso. De hecho, allí también me acostumbré a vivir con esos horarios y no se vive tan mal. Lo que pasa es que, claro, aquí, como somos un poco, como se suele decir, el bar de Europa, pues todos quieren aquí, no sé, verbena, ¿no? Entonces, bueno, es un temazo
que da para hablar mucho. Y relacionándolo ya casi para finalizar con el siguiente y último tema de que tengo aquí apuntado, cerramos un tic aquí, de visto, y el siguiente, lo que tengo escrito es temas que vendrán en el podcast. Uno ya os lo he dicho. Tengo ganas de empezar a escribir algo del factor humano. De hecho lo iba a preparar hoy, a locutar, porque ya lo tengo totalmente preparado, pero lo iba a locutar un tema de decrecimiento. Para mí eso es muy importante, pero como no quería hacerlo rápido y mal, preferí hacer esto, que ya tenía ganas de aquí darle a la lengua sin más, y preferí hacer esto que no hacerlo, como digo, rápido y mal, el tema del decrecimiento. Tengo, bueno, por supuesto, los temas de poner voz a vuestros comentarios, que esa temática me encanta. Me encanta porque salen muchísimos temas como hoy, por cierto. Y que, por cierto, y valga la redundancia, o perdón por repetirme, mejor dicho, en comentarios espero leeros acerca de la cantidad de temas que he sacado hoy, porque hay asuntos interesantísimos que seguro que dan para el debate. ¿Qué más temas tengo? Tengo el tema de los 3 clanes. Esa historia ya tengo escritos 4 o 5 episodios. Tengo que continuar. Hace por lo menos un mes y medio que no le doy a la tecla con esa historia. Pero en verano avancé bastante. Y tengo más cosas en la cabeza. Preparados en realidad solo tengo eso, pero ya veis que a mí me sobra cuerda. Así que, ¿cuánto llevamos? 1 hora y más de 5. Es largo esto. Pero bueno, creo que ha valido la pena. Así que vamos a ir cerrando. Y ya me apetecía a mí tener un episodio de estos de darle a la sin hueso sin más. Y es que una de las cosas que más mola de hacer podcast es que no te debes a una manera de hacer. Puedes tener una línea argumental y unos patrones en común, como ya veis que yo mantengo. Pero al final el podcast tienes un espacio de internet de libertad. Eso sí que es un espacio realmente de libertad en el que puedes hacer lo que te dé la gana. Y eso es lo que suelo hacer. Así que espero que este episodio os haya gustado porque a mí personalmente me ha encantado. Gracias sobre todo a las personas que hayan llegado hasta aquí. Y un abrazo. Así que nada, nos vemos. Chao.